técnicos. Vamos a comenzar el último panel de la jornada. Su título es Inteligencia Artificial, Poder, Gobernabilidad, Transformaciones en los Sistemas de Dominación Global. Y el debate estará guiado por el profesor Sergio Amadeu da Silveira, profesor brasileño, investigador, que ha tratado estos temas, uno de los promotores del Comité para la creación de un Internet propio en Brasil, de la creación de plataformas propias en Brasil. También nos acompaña la doctora Yailé Caballero Mota, cubana, miembro de la Academia de Ciencias de Cuba, profesora de la Universidad de Camagüey, lidera varios proyectos de investigación sobre inteligencia artificial aplicada a enfermedades con universidades chinas, en varias redes de investigación internacional con China. Y Javier Blanco, que es profesor argentino de la Universidad de Córdoba, dirige la maestría de Tecnología, Política y Cultura en la Universidad de Córdoba y también ha tratado estos temas, doctor en informática por una universidad holandesa, cuyo nombre ahora me perdone, pero no recuerdo y bueno, que lo recordara quizás tendría problemas para pronunciarlo. Sin mucha dilatación le doy paso al panel para poder recuperar el tiempo y culminar alrededor de las 3 de la tarde este último momento del Coloquio Patria. Adelante, profesor. Gracias. Para mí es un honor estar aquí. Yo voy a empezar para no perder el tiempo. Yo gostaria de dizer que la actual División Internacional de Trabajo tiene a la inteligencia artificial como su tecnología más determinante y transversal. La inteligencia artificial está en el centro de la economía mundial y de esta nueva división y expansión de capital. La inteligencia artificial se está aplicando en todos los segmentos de la economía y avanza en la mediación de vulnerables interacciones y actividades sociales. El machine learning, el deep learning son los tipos predominantes de inteligencia artificial. Hasta 2014, los modelos de aprendizaje automático más significativos fueron lanzados por las universidades. Ya en 2022, 32 modelos significativos de aprendizaje automático desarrollados por la industria y solo 3 produzidos pela academia. Isto demuestra que el desarrollo de la inteligencia artificial está bajo el mando de las grandes empresas, de las Big Techs. Lo que se llama inteligencia artificial, en realidad, son sistemas de clasificación y extracción de patrones de un conjunto gigantesco de datos mediante el uso de máquinas con alto poder computacional. Estamos viviendo un proceso de automatización que depende de la extracción, almacenamiento y procesamiento continuo, vasto y cada vez más rápido de datos. Uno de los mayores éxitos de la actualidad, a menudo presentados como la gran solución para educación, son los Large Language Model, los grandes modelos de lenguaje, cuyos más conocidos son GPT, OpenAI, Bard, Gemini, Google y Llama Meta. Bueno, no tengo tiempo de me concentrar en esta tela. Por ejemplo, ninguna universidad brasileña tiene una infraestructura computacional disponible para entrenar estos grandes modelos. El GPT-3, por ejemplo, fue entrenado con 175 mil millones de parámetros a partir de una base de datos que incluyó 67 mil millones de libros, 3 mil millones de artículos de Wikipedia, 1.000 millones de sitios de Common Crawl, entre otras fuentes. Mira, el modelo de negocios en la nube fue vital para la concentración de datos en las Big Techs.
Nube es un nombre fantástico para alojar, un nombre ficcional para alojar datos de forma remota en gigantescas infraestructuras informáticas, sin almacenamiento y procesamiento de una cantidad colosal de datos. Los llamados sistemas de inteligencia artificial simplesmente no habrían tenido el éxito que han logrado. Los datos son el insumo fundamental de este proceso de automatización rápida. Mira, uno de los analistas del grupo Cyber Statecraft Initiative de la organización estadounidense Atlantic Council afirmó: los proveedores de computación en la nube son más que empresas, son magníficos motores de complejidad que gobiernan una vasta infraestructura de servicios públicos, conjunto de datos a escala social y campos de batallas digitales modernos. Más allá de la competencia y la cooperación, la computación en la nube es el lienzo sobre el cual los estados llevan a cabo importantes actividades políticas, económicas y de seguridad. Mira, el almacenamiento de estos datos exige estructuras gigantescas, algunas las cuales se llaman data centers de hiperescalas. El entrenamiento del GP3 consumió 1.287 megawatts-hora de energía. El entrenamiento de un modelo Large Language Model con 1.56 billones de parámetros como Lambda de Google emitió alrededor de 36.000 toneladas de CO2 en la atmósfera. En un único centro de datos de Google, ubicado en The Dalles, Oregon, consumió 355.1 millones de galones de agua solo en 2020. Las imágenes que están viendo son de Google, de data centers de Dalles. Estos son nubes de vapor, de agua, para enfriar las estructuras, megaestructuras computacionales. Este es lo gasto de agua, 355 millones de litros. Para enfriar sus miles de servidores, los centros de datos ya son responsables por del 2.5 a 3.7% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, superando la industria de aviación. Como puedes ver, pero no hay tiempo para me ater a una tela, nós estamos hablando de inteligencia, no estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de extracción de padrões de dados com alto poder computacional e crescente impacto ambiental. Los dados são insumo fundamental de la IA realmente existente ou de la IA actualmente existente. Mira um corredor de um centro de dados de hiperescala. Las Big Techs necessitam de los dados para entrenar e perfeccionar sus modelos. En Brasil, la investigación Educación Vigilada mostró que 71.5% de las universidades brasileñas entregaron sus correos electrónicos a Google y 7.6% a Microsoft. Mira, la concentración de datos hoy sigue el guión de la concentración económica y de la riqueza. En 2019, solo 5 de estas plataformas globales, a saber, Amazon, Apple, Google, Microsoft, Facebook, ganaron 899 mil millones de dólares. Bueno, este monto equivale a 48.8% del PIB brasileño en mismo año. Representa el doble del PIB de Argentina, 3 veces el PIB de Chile, 16 veces el PIB de Uruguay.
Mira, en esta economía dataficada, las Big Techs se presentan como poseedoras de la solución para todos los problemas del planeta. Como afirmó Eduardo Galeano, la división internacional de trabajo significa que algunos países se especializan en ganar, en otros en perder. Necesitamos romper con el neocolonialismo que hoy se da a través de lo digital. Necesitamos de soberanía digital. En la actual división del trabajo, las Big Techs han reservado para América Latina y el Caribe el estatus de territorios de extracción de datos de la población. Y el rol de desarrollador de aplicaciones que utilizan los modelos desarrollados y mantenidos en estas grandes, gigantescas empresas. En el ecosistema digital de las Big Techs, nuestro rol es subordinado como usuario, como mútuo, como desarrollador de aplicaciones secundarias. Para mantener el control sobre la creatividad y la inventiva, las Big Techs extraen y concentran datos, el insumo fundamental de inteligencia artificial. Necesitamos invertir en tecnodiversidad. Por lo tanto, necesitamos llevar nuestra visión del mundo para las tecnologías digitales. No podemos acertar el positivismo y los paradigmas liberales de ciencia que serían neutrales. Necesitamos desbloquear la creatividad en América Latina para desarrollar nuevos enfoques cosmotécnicos para sistemas automatizados llamados de inteligencia artificial. Por fin, considero fundamental que creemos una red de investigadores y desarrolladores de IA en América Latina. Es esencial crearmos infraestructuras soberanas de gobernanza y, principalmente, de almacenamiento de datos que tengan marcos y plataformas para generar modelos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Sin infraestructuras digitales soberanas, cada día perderemos nuestra soberanía económica, cultural y política. Defiendo la creación de una comisión soberana de infraestructura digital para América Latina y Caribe, con el objetivo de promover el desarrollo e integración tecnológica en la región de manera autónoma y sostenible. Gracias. Bueno, sigo yo entonces, voy a poner... Oh, estamos. Lo primero que quería decir es que, bueno, agradezco mucho la charla de Sergio porque suscribo a todo lo que dice. Voy a continuar un poco con esa misma línea. Pero voy a trabajar en algo muy simple. Voy a discutir algo muy simple que apareció mucho aquí también. Primero, esta idea de lo algorítmico, ¿no? La palabra algoritmo funcionó como una buzzword, como una palabra sin un sentido específico, y aparte como una especie de destinatario u origen de todos los males, ¿no? O también de algunas cosas más, pero la idea de el algoritmo, ¿no? En singular también, me parece que hay que desnaturalizarlo un poco. Me parece que hay que mirar mejor lo que hay ahí, de qué estamos hablando. Creo que hay una confusión muy grande con eso y realmente es una obturación a pensar bien, creo yo. ¿En qué sentido lo digo? ¿No? Voy a tratar de desarmar una falacia de composición. La falacia de composición es una figura retórica o lógica que confunde la parte por el todo y toma propiedades de la parte como propiedades del todo. Y eso realmente se vuelve muy difícil pensar así. Una pregunta que suelo hacer a los auditorios es, estamos hablando acá de inteligencia artificial, el sintagma también confuso, suelo preguntar, ¿quién inventó la inteligencia artificial? ¿Quién es el inventor o el nombre o los nombres principales de eso? Y en realidad no parece obvio, ¿no? Por acá alguien habló de Hinton, por ejemplo, aparecieron algunos nombres, pero no es obvio quién inventó eso. Mucha gente dice Alan Turing. Alan Turing inventó en realidad la idea de computación. Entonces, la confusión, primera confusión, la idea de lo que está transformando el mundo de manera radical y que hay que asumir esa radicalidad de la transformación,
es las mediaciones computacionales, en general. No, no esta idea del machine learning que bien describía Sergio, que son una forma muy particular de modelos computacionales o de programas. Primera cosa importante, hay que poder distinguir eso. Y lo voy a tratar de tematizar de manera muy elemental a partir de algunas reflexiones de estos días. Y lo primero, si uno entiende eso, de qué estamos hablando, hablamos de algoritmos, la palabra algoritmo hasta hace poco no se conocía, no se usaba en la opinión pública. Curiosamente se la usa hoy para algo que son lo menos parecido a un algoritmo. Los algoritmos de Machine Learning, los programas, son clasificadores estadísticos. Los algoritmos eran otra idea, una idea que viene del siglo X, si se quiere, o apareció ahí, que era la idea de una manera de resolver problemas a partir de una especificación precisa de pasos medianamente mecánicos para algún problema determinado. O sea, todo lo contrario de este aprendizaje por datos que ya describió perfectamente Sergio. Dicho eso, me parece que entonces entender el mundo algorítmico es una necesidad para poder pensar presente y futuros posibles de la evolución de este vínculo complejo entre tecnologías, mediaciones computacionales y condiciones para la política, que es una de las cosas que estuvo dando vueltas acá. Bueno, dicho eso, hoy la llamada inteligencia artificial es básicamente estos algoritmos de Machine Learning que tienen la propiedad de ser, como decía Sergio, se entrenan a partir de una gran cantidad de datos y todo lo que hacen es aprender a reconocer patrones que habitan o que clasifican datos análogos a los que ahí aparecieron. Después se crearon otro tipo de versiones de eso que es generativa, generar datos que sean reconocibles por esos clasificadores. Eso es básicamente todo. Lo impresionante de eso, que algo tan simple sea capaz de cognitivamente... Se habló acá de inteligencia artificial general, eso es quizá un mito, pero sí es cierto que se habló de en qué momento las inteligencias artificiales superan lo que eso signifique la inteligencia humana. Ya ocurrió miles de veces, no una vez, muchas veces, en muchos ámbitos particulares. Solo que no sé qué significa eso tampoco, ¿no? Me parece que hay que dejarlo en suspenso. Creo que la comparación de inteligencias artificiales con inteligencias humanas y la consecuente antropomorfización de los sistemas digitales es otro error conceptual que nos lleva siempre a callejones sin salida para pensar las cosas. No hay eso, no hay tal cosa. Hay formas, me parece que hay un paisaje de distintas formas de inteligencias, mejores, peores, evolucionando, sobre el cual hay que pensar también la evolución política y colectiva, sobre ese nuevo paisaje de formas cognitivas. Creo que, no voy a abandonar esto, pero la mejor caracterización, la mejor palabra para inteligencia artificial es de un filósofo actual de la computación, William Rapoport, que dice, hablamos de cognición computacional. No es inteligencia o no necesariamente es inteligencia, pero sí son formas cognitivas y no son artificiales sino computacionales, más específicamente. Ahora bien, otra cosa importante, ayer fue, Rob Lucas acá dio una excelente charla del vínculo entre computación y política, computación y capitalismo, digámoslo así, y recorrió hasta los 65, hasta 1965, ese vínculo donde la computación era básicamente tecnología de cálculo, ¿no? Eso fue, efectivamente, ocurre desde el siglo XIX hasta el presente, un vínculo constitutivo ahí de política o de formas políticas, sobre todo formas de control del capital y formas de computación entendida como cálculo. También lo que ocurre a partir de esa época justamente es la idea de Turing de la máquina universal, es decir, de que los programas, las mediciones digitales no son solamente una forma de calcular, sino una forma o sea, no son una tecnología, sino son una metatecnología, es decir, son un nuevo universo que transforma todas las tecnologías previas. O sea, hoy un auto, este micrófono, por supuesto, toda esta sala que estamos habitando, está digitalmente constituida. ¿Sí? Ya no es el artefacto de audición o el artefacto acústico, sino que esto se digitaliza, se transforma y sale por otros canales. Lo mismo la cámara que está apuntando acá, etc. Es decir, lo digital hoy, lo computacional como una tecnología de una versatilidad infinita, literalmente, porque los algoritmos no es uno, sino que son infinitos. No hay un algoritmo, hay infinitos algoritmos, infinitas posibilidades, están en un sentido, están transformando el mundo en general. Pensado como metatecnología, hay que pensar que no hay un vínculo posible entre política y tecnología.
¿Qué política con qué tecnologías? ¿Sí? El hecho de que hoy los llamados algoritmos de las redes, al estilo Facebook, o sea, que son en general programas que lo que hacen es intentar maximizar interacciones y por lo tanto lucro, ¿no? O sea, ¿cómo hacen para maximizar? Por supuesto que son capaces de capturar interacciones humanas y en base a eso generar maneras en las cuales se maximice eso, se incremente la forma de interacción. Y por supuesto que aprenden un montón, porque son tantas la cantidad de interacciones que tienen, que van generando, reconociendo esos patrones y pueden reforzar ese tipo de patronización de las interacciones. Pero eso es una posibilidad de, como digo literalmente, infinitas posibilidades. Y eso es muy importante. Por eso mencionábamos el otro día CyberSyn, el proyecto, o 5, que mencionó Fernando hoy en otra charla, los dos nombres que tiene, el proyecto de Chile, donde Stafford Beer, un cibernético inglés, y Fernando Flores, un informático chileno en ese momento, dirige el desarrollo de un sistema de toma de decisiones en lugares de trabajo que fortalecieran el comunismo democrático que promulgaba Allende como herramienta política. Eran tecnologías digitales que también eran digitales, con una tecnología muy primitiva en ese momento, no había siquiera internet, ni siquiera ARPANET todavía existía, y sin embargo pudieron conectar Chile por poco tiempo para tomar decisiones económicas fundamentales para ese proyecto. Ahora bien, quiero conceptualizar un par de cositas. Cuando hablamos en general de cualquier mediación computacional, tiene algunas propiedades que no tienen los sistemas específicos, o mejor dicho, sí los heredan, pero que son generales para cualquier sistema computacional. Y uno importantísimo es la multiescalaridad, o la capacidad de las tecnologías digitales de operar en distintos órdenes de magnitud, ¿no? Realmente eso les da una potencia particular para, por un lado, ver el mundo. Es decir, las mediaciones computacionales permiten ver cosas del mundo que son invisibles para cualquier otro tipo de mirada. En particular, correlaciones entre cosas, eso lo hacen las tecnologías de Machine Learning, sobre todo, pero no solamente. Correlaciones que son invisibles. La misma idea de cambio climático solo pudo ser mostrada como tal a partir de modelos matemáticos computacionales. O sea, antes era una hipótesis, ahora hay evidencia científica construida a partir de algoritmos de que hay un cambio climático. Mejor dicho, el cambio climático se produce aparte por acciones humanas. Entonces, esa multiescalaridad es lo que unos filósofos que trabajamos mucho, Matteo Pasquinelli y Vladan Joller, llaman un nooscopio. Es decir, así como el microscopio me permite ver de cerca, el telescopio de lejos, el nooscopio me permite ver conocimiento. Expande la percepción de lo posible. Ahora bien, cuando hablamos ya del Machine Learning, es decir, estos algoritmos de estos programas clasificadores estadísticos capaces de reconocer patrones, tienen propiedades específicas en sí mismos. Por ejemplo, esta idea, ¿no?, de repetir el pasado, de la normalización estadística de las cosas, ¿no? Y ahí se habla a veces de la datificación. Quiero hacer un punto ahí, ¿no? Se habla de convertir todo en datos. Yo creo que no tiene sentido esa frase. No es que se convierten las cosas en datos. El mundo hoy no es más... También a veces discutimos esto con quienes trabajamos juntos. No hay un territorio digital y un territorio físico, o dicho de otra manera, analógico, que no sé tampoco qué significaría. No hay esas dos cosas. Hay un mundo que está construido por capas hoy, materiales y digitales, superpuestas, y entonces la acción sobre el mundo, la conversión del mundo, tiene que operar en todos esos multiniveles en los cuales está constituido. Es importante entender que no están separados, y que entonces no hay chance, no hay opción de que haya una dicotomía ahí, ¿no? El filósofo Daniel Dennett habla de la gravedad cartesiana, que dice que cada vez que pensamos dualistamente, cuerpo y alma, ese tipo de problema de Descartes, rápidamente nos vamos de ese lenguaje y no podemos salir de ahí. Entonces hace falta romper esta forma de gravedad cartesiana en la cual tenemos mundos separados. Hay que pensar en un solo mundo constituido por diferentes capas que interactúan entre sí verticalmente y horizontalmente. Eso me parece que es como un punto que dejamos ahí, no lo voy a elaborar más. Y después, me parece que más allá de esa manera de entender el mundo y el mundo algorítmico como una parte sustancial, y que llegó no solo para quedar, sino para evolucionar a partir de donde estamos, hay que entender también la diferencia entre propiedades generales de los sistemas algorítmicos y propiedades de lo que voy a llamar ensamblajes computacionales, junto con Catherine Hales, con un par de gente que habla de esa idea. Es decir, la manera en la cual los programas, los sistemas computacionales, ocurren efectivamente en el mundo.
¿no? La computación en el mundo tiene propiedades específicas. Esas propiedades son, por ejemplo, los sesgos algorítmicos, los efectos burbujas. Eso tiene que ver con un ensamblaje entre formas sociopolíticas y formas computacionales. Y como tales, en esos tres niveles, hay en todos la posibilidad de construir nuestras propias mediaciones, ¿no? O de cambiar esos ensamblajes, está completamente abierta. Es completamente contingente ese estado de cosas. Como bien mostraba Sergio, el hecho de que hoy los sistemas computacionales, los grandes sistemas de lenguaje, los sistemas de recomendaciones, hay una cantidad de sistemas, y también voy a sumar las bitcoins como otro ejemplo raro, son sistemas que tienen un gran gasto energético. Pero no es la regla esa de los sistemas algorítmicos. Hay una cantidad de algoritmos súper eficaces que no gastan nada. Los procesadores de nuestras computadoras están 99% del tiempo ociosos. ¿Cómo es posible que eso ocurra y que a la vez haya granjas enormes de servidores que consumen finita, pero mucha energía en general, digamos, ¿no? Bueno, efectivamente hay que volver a pensar eso, pero metiéndose en fino en cuáles son los sistemas que producen qué. Y por supuesto, si bien no disponemos quizá de la capacidad técnica la capacidad instalada de la infraestructura para producir grandes sistemas de lenguajes, sí para producir el 95% de los sistemas interesantes de Machine Learning, además de las otras tecnologías que disponemos claramente de esa capacidad. Entonces, distinguir eso, ¿no? En general, mediaciones computacionales que tienen una apertura enorme a una cantidad de posibilidades, muchas de las cuales hay ejemplos históricos de cómo se incorporan a proyectos democráticos, socialistas, comunistas. Las mediaciones, el Machine Learning como un tipo particular de producción de programas estadísticos que realizan este tipo de cosas que vemos y ensamblajes de esos en el mundo, socialmente. En los tres niveles hay cosas para hacer para crear nuestras propias tecnologías. Y también hay un montón de ejemplos de eso. El ejemplo del software libre, desarrollado también muchas veces en condiciones del capitalismo, con ideologías subyacentes diferentes, desde la especie de anarcocomunismo de Richard Stallman a el anarcocapitalismo de, ¿cómo se llama el de la Catedral del Bazar? Eric Raymond, por un lado, que era defiende aportación de armas y el software libre, y Richard Stallman, que defiende un comunismo de base y el software libre. En toda esa variedad de cosas, el software libre como forma de desarrollo colaborativa sigue siendo completamente exitosa. Hay mucho de aprender de ahí, de qué podemos hacer nuestros pueblos para producir nuestra propia tecnología. El mensaje era, bueno, primero esto, desnaturalizar, y segundo, dejar estas preguntas para otro momento de mayor trabajo y respuestas, y plantear esto, ¿no? Necesitamos y podemos, o sea, es muy claro que el tipo de tecnología computacional, con su enorme versatilidad y que en algún sentido es muy barato realizar, porque hace falta una computadora, esta computadora alcanza para desarrollar programas que hagan cosas maravillosas. Cuba tiene, no pude ir hoy porque estuve justamente acá, pero tiene una Universidad de Ciencias Informáticas que es un ejemplo de lo que se puede hacer y de lo que se trata hoy como propuesta para seguir con lo que veníamos discutiendo, y lo que ayer nos interpeló el presidente de Cuba, me parece, construir la convergencia disciplinar que hace falta para entender qué herramientas tenemos que desarrollar para comunicar nuestros pueblos, como bien decía, para desarrollar no solo inteligencia artificial, para conectar nuestros pueblos en forma de trabajo colaborativo y diseñar nuestra propia infraestructura tecnológica, tanto de material como sobre todo el software que necesitamos para que nuestros pueblos recuperen no solo su voz, sino iniciativa política para producir el mundo que queremos. Y muchísimas gracias por estar acá. Yo me voy a centrar en aras del tiempo en la posición de Cuba respecto al desarrollo de la inteligencia artificial y por dónde va esto en nuestro país. Bueno, en Cuba podemos hablar de dos perspectivas. Por un lado,
tenemos una comunidad científica prestigiosa que es reconocida a nivel internacional por sus avances en las ciencias computacionales y el desarrollo de algoritmos inteligentes. Sin embargo, eso no tiene una correspondencia directa con respecto a los productos o servicios informáticos que se brindan en el país donde se aplique la inteligencia artificial. Es decir, hay una poca articulación con el sector de la producción de bienes y servicios. Sí es justo destacar que hay empresas que están realizando algunas aplicaciones en inteligencia artificial, algunas empresas cubanas como Datis, Biocuba Pharma, Softel, Geocuba. Y bueno, hay aquí algunas imágenes, algunas diapositivas que muestran la tendencia creciente de las publicaciones en Scopus por parte de los investigadores cubanos. Varios proyectos dentro de los programas nacionales, proyectos que tienen en cuenta la inteligencia artificial y se han desarrollado múltiples aplicaciones exitosas en diferentes sectores. Por ejemplo, en la exportación de servicios médicos, el impacto en el turismo, en Biocuba Pharma, en la agricultura de precisión, en el gobierno asistido y la optimización de recursos, en la parte de gestión de proyectos, en la parte del uso y manejo eficiente de la energía, solución a problemas en el sector de la salud. Se desarrollaron varias aplicaciones por parte de la Universidad de Camagüey en alianzas con otras instituciones nacionales e internacionales para la adquisición de conocimiento sobre la letalidad de la COVID-19, los factores de riesgo para la aparición de mediastinitis en la cirugía cardíaca, la predicción de la progresión de la ataxia de la marcha, la predicción de los factores causales que inciden en la mortalidad en la enfermedad renal crónica, por solo citar algunos ejemplos de la salud. Y en la soberanía alimentaria también se trabaja en el empleo de técnicas inteligentes para promover y ayudar al desarrollo de esta área, así como en la solución a problemas de ingeniería civil. En la educación se trabaja en el diagnóstico académico inteligente para la atención personalizada al estudiante en el proceso educativo, en la predicción de la deserción escolar en instituciones universitarias. Se desarrollan sistemas expertos también en nuestra Universidad de Camagüey para la preparación de los estudiantes universitarios en la asignatura de álgebra lineal. Otro de los ejemplos es, como les comentaba, en el uso y manejo eficiente de la energía, la gestión de mantenimiento predictivo y proactivo en la industria de la energía eléctrica. Y tenemos también algunos libros relacionados con la inteligencia artificial. Uno de ellos es Aplicaciones de la inteligencia artificial en la solución de problemas reales, por la editorial Ediciones de la Universidad de Camagüey. Un libro que es para todo público, no solo para los desarrolladores de las ciencias computacionales, con el fin de motivar al empleo de una inteligencia artificial desde el punto de vista ético y responsable para propiciar un desarrollo socioeconómico de nuestro país. Y otro de los libros es por la editorial de la UH, es Inteligencia Artificial y otras tecnologías para una sociedad digital, un libro que hemos escrito de conjunto con autores chinos. Es importante también hablar de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Inteligencia Artificial. Hay varios países ya con sus estrategias a nivel gubernamental que incluso están públicas, como es el caso de China, España, Bélgica, República Dominicana, Chile, Uruguay, Perú. Y en nuestro país hay un llamado del presidente de la República a elaborar esta estrategia. Se trabajó en un proyecto durante el 2022 y 2023 para esbozar las líneas que
van a contribuir al desarrollo de la inteligencia artificial ya como una estrategia. Se identificaron las fuerzas de inteligencia artificial en nuestro país, además de hacer una propuesta del plan de formación de los recursos humanos en esta temática, la política científica a desarrollar. Se identificaron los sectores, problemas estratégicos, las líneas de investigación asociadas en las cuales la inteligencia artificial puede tener un impacto favorable. Se desarrolló una propuesta de normas para el desarrollo y uso ético de la inteligencia artificial en Cuba, así como una propuesta del sistema de relaciones internacionales para fortalecer el desarrollo de la inteligencia artificial, haciendo un llamado a la colaboración internacional y a unirnos todos por un desarrollo inteligente, pero responsable, bajo los principios éticos. Y por supuesto, se desarrolló una estrategia de comunicación acerca del desarrollo de la inteligencia artificial en Cuba. Un ejemplo exitoso de colaboración internacional lo constituye el Instituto Internacional de Investigaciones en Inteligencia Artificial, un proyecto que lidera la Universidad de Camagüey en la República Popular China, donde ya está construido ese instituto y los investigadores son investigadores cubanos. Ese instituto se inauguró en octubre del 2023 con la presencia de nuestro ministro de Educación Superior, con la presencia también de otros directivos de nuestro gobierno. Y es importante destacar que la inteligencia artificial es esencial en la transformación digital para el desarrollo. Nuestro país está apostando por la transformación digital y no hay transformación digital sin un desarrollo de la inteligencia artificial. Por tanto, nos ocupa a los especialistas en las ciencias computacionales a apostar por un desarrollo de la inteligencia artificial, pero un desarrollo bajo los principios éticos y responsables. Tenemos que entre todos unirnos para borrar lo que hace imposible el desarrollo de la inteligencia artificial a favor de nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a los panelistas. Yo creo que es un debate, si algo ha contribuido Patria es a impulsar, digamos, las complejidades y los retos extraordinarios que tiene toda la región y, digamos, también nuestro campo cubano en estas novedades tecnológicas que están asistiendo al mundo y caracterizan hoy al capitalismo de plataformas y al capitalismo cognitivo y todo lo que hemos hablado. De esta manera cerramos esta sala de conferencias. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en estos intensísimos 3 días y nos vemos en la clausura. Muchas gracias.